Buen día Tucumán, buen día Argentina, buen día a todos, a todas. Gracias por esta invitación. No esperaba que a 2 días de la elección iba a tener un acto institucional tan importante como es la asunción de un gobernador en una provincia que tanto quiero como la provincia de Tucumán. Gracias, Juan, por invitarme y hacerme participar de este día formidable, maravilloso. Miren, estuve en este teatro que lleva el nombre de alguien a quien quise mucho y respeté más y admiré muchísimo más, que es Mercedes Sosa. El 11 de septiembre último, cuando los maestros celebraban su día. Y entonces me escucharon lo que eran mis propuestas, mis ideas de lo que debíamos hacer en una Argentina que tenía que ponerse de pie, como bien dice Juan, después de políticas que la han dejado en una situación realmente complicada. Uno no sabe muy bien si esas políticas fueron impulsadas realmente con convicción, pero fuimos muchos los que le avisamos que esas políticas iban a conducir a esta realidad. O si tal vez fueron las políticas que improvisaron, y en ese caso se habrán equivocado mucho. Lo cierto es que la Argentina de hoy es una Argentina con muchos problemas, que no solo están dados por la deuda externa, están dados por instituciones básicas que no están funcionando todo lo bien que los argentinos necesitamos que funcionen. Aquel día, 11 de septiembre, este teatro estaba colmado de maestros y les hablé de lo importante que eran los tiempos que vivimos, volver a poner en funcionamiento a la educación pública. Una educación pública que en todos estos años fue muy descuidada, muy maltratada. Y con ello se dejó de atender el futuro, porque en la modernidad las sociedades que avanzan, las sociedades más poderosas, son las sociedades que desarrollan el conocimiento. Y cuando una sociedad se olvida de educar, se olvida de hacer fuertes a los hombres del futuro. Y les dije en aquel día que yo, que fui un hombre que se educó en la educación pública, que enseña en la educación pública, lo veo allí a mi querido rector de la Universidad de Buenos Aires, donde estudié y donde enseño. Un hombre que, como siempre digo, es muestra de lo que supimos hacer los argentinos. Un día, allí en Córdoba, la reforma universitaria abrió las puertas de la universidad para que el debate se promueva, para que la libertad de cátedra sea una realidad, para que la universidad sea conducida por el conjunto de la comunidad universitaria, los que enseñan, los que aprenden, los graduados. Y un día llegó Perón, hizo gratuita esa universidad, y entonces los hijos de los trabajadores pudieron acceder al estudio. ¿Y por qué cuento todo esto? Cuento todo esto porque el rector de mi universidad, el rector de la Universidad de Buenos Aires, es primera generación de universitarios de una familia de trabajadores. Y él debe ser el ejemplo de todos nosotros. Por lo que tenemos que garantizarle a todos nuestros chicos es la posibilidad de acceder al estudio y de desarrollar su conocimiento en un mundo que cada vez más lo exige. También debemos recuperar la salud pública. Juan sabe mucho de eso. También ahí está Ginés, que ha sido mi compañero en el gabinete y me ha enseñado mucho de la materia. Me enseña hasta el día de hoy. Es alguien a quien consulto cada vez que tengo dudas sobre este tema. La salud pública es algo que también nos hizo distintos en la Argentina. La posibilidad de que el Estado garantice la salud y los cuidados médicos de cualquier argentino, de cualquiera que habite el territorio de la Argentina. Nunca le hemos preguntado de dónde vienen, nunca le hemos preguntado de dónde nacieron, si están viviendo con nosotros, siempre hemos entendido que merecen la atención de la salud. Y sin embargo, estas cosas que aprendimos y durante tantos años practicamos, en estos últimos años dejaron de practicarse.
Y de repente había que arancelar los hospitales para los hermanos de nuestros países limítrofes y convertían también la salud en una mercancía y por esa vía le quitábamos salud a nuestros argentinos y a los que habitaban nuestro suelo. Y eso hay que recuperarlo también. Porque cuando yo hablo de la salud y hablo de la educación, podría sumarle también a eso que nos hizo tan distintos en América Latina, que son los derechos de los que trabajan. Un día, aquel coronel llegó a una Secretaría de Trabajo y Previsión y advirtió que los que trabajaban solo aportaban al proceso productivo y no eran recompensados y cuidados en sus derechos como ellos merecían. Y entonces puso en el escenario argentino a una clase trabajadora que junto con los que invertían y arriesgaban y daban trabajo, se convirtieron en actores centrales de la economía argentina. Si algo nos hizo distintos en América Latina, es que siempre garantizamos el derecho a los que trabajan, el derecho a educarse y el derecho a la salud pública. Y de repente, no sé cómo pasó, pero hace 4 años que vienen insistiendo que para que la Argentina progrese hay que quitar esos derechos. No conozco ninguna sociedad que se haga fuerte perdiendo derechos. No conozco ningún hombre, ninguna mujer que viva en una sociedad mejor si lo que se le hace es restarles derechos. No conozco una Argentina que progrese si lo que hace es privarle derechos a los que trabajan. No conozco una Argentina que progrese si no da educación a sus chicos. No conozco una Argentina que progrese si no paga como debe a sus docentes, a sus maestros. No conozco una Argentina que progrese con hospitales sin insumos y médicos mal pagados. Vamos a enfrentar un tiempo complejo porque tenemos que garantizar todos esos derechos y tenemos que volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario muy complejo, un escenario de alto endeudamiento, que el mayor daño que ha hecho todo este tiempo fue precisamente condenar a la pobreza a 4 de cada 10 argentinos, a 1 de cada 2 chicos menores de 14 años. Por primera vez en mucho tiempo volvimos a escuchar la palabra hambre entre nosotros. En este país, que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas, no pudimos ir hasta aquí en auxilio de 15 millones de personas pobres que están necesitando de una alimentación adecuada. Y aquello que el Estado Nacional abandonó, si no fue más grave, es porque existieron intendentes, gobernadores, organizaciones sociales que fueron en socorro de esos sectores postergados de la Argentina. Juan contaba lo que hacen en Tucumán. Días atrás Sergio Uñac me contó el plan de los 1000 días para garantizarle al chico que nace en sus primeros 1000 días de vida la alimentación adecuada en nutrientes para que, ustedes saben que en ese tiempo de nacimiento y de crecimiento en los primeros años se determina cómo puede desarrollarse la capacidad cognitiva o cognitiva, si alguno lo prefiere así, del que va a ser adulto. Un chico mal alimentado es un chico que tiene problemas de conocimiento en el futuro. Y ahí está el gobernador de San Juan, con su plan de los 1000 días, garantizándole a todo el que nazca en San Juan tener los nutrientes y la alimentación adecuada para que no tenga problemas en el conocimiento en el futuro. Esto lo veo en todos lados. Ahí hay un montón de intendentes de Buenos Aires que cotidianamente hacen estas cosas yendo en socorro de sus vecinos. Y muchas organizaciones sociales que se han creado y se han desarrollado para ir allí donde el Estado se olvidó de la gente. El escenario parece un escenario difícil, lo es. Pero ¿saben qué? En esta misma Tucumán, aquella noche del 11 de septiembre, creo que festejamos el aniversario de la Unión Industrial de Tucumán. Y yo le recordaba a los industriales tucumanos que revisemos un poco nuestra historia.
que veamos cómo siempre nos levantamos. Somos un país extraño, que lamentablemente choca con la misma piedra, cada tanto repone las mismas políticas y siempre terminamos en este escenario que yo he descrito. Pero esto no es la Argentina. Esos son algunos poderosos de la Argentina que se toman el poder para hacer lo que hacen. La Argentina somos todos nosotros. La Argentina son esos empresarios que producen, a pesar de que el escenario es difícil, invierten y siguen dando trabajo. El pequeño y mediano empresario que no quiere despedir a nadie porque allí están trabajadores que son parte de su familia. Los maestros que todos los días van a dar a educar y los chicos que todos los días van a aprender. La Argentina es eso. Somos un país maravilloso, con una sociedad única, que siempre que se cayó supo levantarse y reconstruirse. Esa es nuestra mayor fortaleza. Y vamos a hacer que en el futuro que empezó el domingo, que en el futuro empecemos a pensar la Argentina de otra manera. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas, solo vamos a tener los mismos resultados. La Argentina no es un país que tiene una Argentina central y una Argentina periférica. La Argentina es una toda. Y allí viven argentinos. No hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Hay simplemente argentinos. Y la ética de la responsabilidad social de la que tanto nos habló Alfonsín nos exige, nos impone el deber moral de hacer que aquellos que hoy están en peor situación sean los primeros que atendamos. Cuando días atrás yo propuse un plan contra el hambre, lo propuse en el marco de una campaña, pero no lo propuse para que sea un plan de campaña, un tema de campaña o un plan de gobierno. Lo propuse porque somos esa sociedad maravillosa de la que hablé. Y esa sociedad no puede sentirse digna si en su seno hay hombres y mujeres que pasan hambre. Vamos a hacer la mejor de nuestras epopeyas. Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina, lo vamos a hacer todos, lo vamos a hacer todos. Y no va a ser el éxito de un gobierno, va a ser el éxito de toda la Argentina. Muchos de ustedes me preguntan, frente al escenario que tenemos, ¿cómo encaro el futuro? Y les contesto, convencido de que vamos a ponernos de pie. Porque somos un país que muchas veces lo ha hecho, porque lo necesitamos, porque nos hace falta recuperar lo mejor que tenemos, que es nuestra dignidad. Vamos a pararnos, vamos a hacer la Argentina federal que todavía no se construyó. Y vamos a permitir, como siempre dije, que aquel que nazca en el pueblo más norteño, tal vez en Formosa o en Jujuy, pueda encontrar en el lugar donde nació un lugar donde crecer, alimentarse, estudiar, desarrollarse, encontrar un trabajo, construir su familia, disfrutar de sus afectos y que en el mismo lugar donde nació un día pueda morir feliz después de haber vivido feliz en ese lugar. Vamos a hacer esa Argentina, está en nosotros hacerla, tienen mi compromiso. Empezamos una Argentina que va a ser gobernada por un presidente y 24 gobernadores. Y vamos a hacer la Argentina federal. No va a ser un discurso, va a ser una realidad. Gracias, Juan, felicitaciones. Gracias, Tucumán, los abrazo. Gracias, Argentina. Muchas gracias.